Mi novia de 3 años fue descubierta repentinamente por su familia adinerada y se convirtió en la heredera adinerada y codiciada del campus, mientras que yo quedé reducido de la noche a la mañana a un patético perdedor del que todos se burlaban. Más tarde, tal como todos habían rumoreado, sí le pedí dinero a Chloe. Sus ojos se llenaron de decepción, como si estuviera mirando a un perro callejero. Ethan, dijo, pensé que eras diferente, pero supongo que eres igual que los demás. Dicho esto, me lanzó una tarjeta bancaria, furiosa. El campo de atletismo estaba lleno de gente esperando verme humillada, pero fingí no oírlos y me agaché para recoger la tarjeta. Después de todo, tenía leucemia. Era dinero para mantenerme con vida. Cuando llegué al aula, ya había alguien sentado junto a Chloe. Era un tipo alto y corpulento, y estaban apiñados, repasando algunas preguntas. Chloe, dije, dejando mi libro de texto en el escritorio detrás de ella y carraspeando. Al oír mi voz, Chloe me miró y luego se giró hacia el chico que estaba a su lado con una sonrisa de disculpa. Mi novio está aquí, así que dejémoslo por hoy. Podemos retomar esto la próxima vez. El chico no se quedó mucho tiempo, recogió rápidamente sus notas del escritorio y se fue, pero al llegar a la puerta, me lanzó una mirada significativa. Fruncí el ceño, con un resentimiento en el estómago. Desde que Chloe entró en la familia Hamilton, los chicos habían empezado a acercarse a ella. Incluso los que antes la ignoraban o la evitaban a toda costa ahora intentaban constantemente acercarse. Chloe era demasiado amable como para sospechar y nunca rechazaba las insinuaciones amistosas de nadie, pero sabía exactamente lo que pensaban esos tipos. ¿Quién era?, pregunté mientras Chloe recogía sus libros del escritorio. Es un estudiante de último año de mi departamento que acaba de ser aceptado en el programa de posgrado. Vio que yo también estaba interesada en solicitar el puesto, así que se ofreció a ayudarme a estudiar. Chloe se sentó a mi lado, con los ojos entrecerrados al sonreír. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Le seguí el juego y asentí. Sí, lo soy. ¿Podría mi querida novia dejar de salir con él, por favor? Tranquila, solo somos compañeros de clase. No va a pasar nada inapropiado. De repente le agarré la mano, con la mirada seria. Chloe se quedó paralizada un instante. Suspiré, incapaz de ser brusco. Lo que quiero decir es que no es buena persona. Es mejor que nos alejemos de él. Apartó de un manotazo la mano que estaba a punto de usar para despeinarle. Ethan, ¿puedes dejar de pensar lo peor de los demás? ¿Crees que todos son tan calculadores como tú? Sus palabras me hicieron un cortocircuito. ¿Calculadora? Casi me dieron ganas de reír. Así que este era el tipo de persona que siempre había sido a ojos de Chloe. Claro que tenía razón. Si no hubiera sido tan calculador, ¿cómo habría podido protegerla tan bien? En mi primer año, cuando Chloe y yo empezamos a salir, siempre corrían rumores desagradables. Tenía miedo de que la afectaran, así que me armé de valor, usé 6 meses de los ahorros de mi trabajo a tiempo parcial para alquilar un estudio cerca del campus y luego le mentí diciéndole que mi compañera de piso me estaba echando, con la esperanza de que se mudara conmigo. El día que me mudé, incluso me peleé con mi compañero de piso, Jake, porque no paraba de hablar de Chloe mientras intentaba convencerme de lo contrario. Peleamos hasta quedarnos sin aliento, apoyados en un escritorio. Lo oí jadear mientras preguntaba, Ethan, ¿de verdad crees que vale la pena? En aquel entonces, habría respondido sin dudarlo, claro que sí, pero ahora no estaba tan segura. Chloe debió de estar realmente enfadada, porque ignoró todos mis intentos de disculparme. No fue hasta que la clase estaba a punto de terminar que su expresión se suavizó un poco. Aproveché la oportunidad. ¿Vienes a casa esta noche? Recuerdo que dijiste que tenías antojo de sopa de fideos con carne la semana pasada. Estoy libre este fin de semana. ¿Puedo llevarte? Mis padres tienen todo mi fin de semana planeado. No soy como tú, empezó, y luego se detuvo de golpe. Pero sabía lo que iba a decir. Ahora tenía una madre y un padre cariñosos, no como yo, una huérfana sin nadie. Bajé la mirada, apretando los puños sin darme cuenta. Chloe se dio cuenta de su error y suavizó el tono. Ethan, sabes que acabo de volver con mi familia. Todavía tengo que acostumbrarme a muchas cosas.
No voy a evitar volver a casa solo para hacerte enfadar. Al ver su carita ansiosa, mis puños apretados finalmente se relajaron. Forcé una sonrisa casual. Sonó el timbre. Tengo que irme, Ethan, dijo Chloe, con la maleta ya hecha. Te acompaño, le ofrecí, cogiendo mi libro y levantándome. No, no pasa nada. El señor Dawson ya está aquí, esperando abajo. Miré por la ventana, y efectivamente, había un Maybach negro aparcado abajo. Cuando miré hacia atrás, Chloe ya había salido del edificio. La vi subir al coche y marcharse, con una oleada de amargura que me invadió. Como Chloe se fue el fin de semana, le pedí a mi jefe turnos extra. Mi última entrega del día fue a un centro comercial de lujo en Boston, lleno de boutiques de lujo. Justo cuando le entregaba el paquete a la clienta y estaba a punto de irme, vi una figura familiar en un rincón del centro comercial. Era Chloe. Estaba mirando una pared de bolsos de diseñador, y Julian, el estudiante de último año que le había dado clases particulares, la rodeaba íntimamente con el brazo. Se reían juntos, parecían una pareja de enamorados. Era la novia que ayer me había contado que tenía obligaciones familiares, y ahí estaba, jugueteando con otro chico en el centro comercial. Apreté las correas de mi mochila desgastada, con ganas de acercarme y confrontarlos, pero sentía los pies como si estuvieran llenos de plomo, inmovilizándome en el suelo. El hombre vestía impecablemente un traje, perfecto para Chloe, la nueva heredera. Bajé la mirada hacia mi ropa descolorida y desgastada y mis manos callosas, jóvenes pero ya ásperas. Quizás habíamos sido desconocidos desde el momento en que su familia la encontró. Cerré los ojos, intentando reprimir la tormenta de emociones que no podía desatar. De repente, sentí un hilillo cálido que me salía de la nariz. Goteaba por mi barbilla y me caía sobre la camiseta como una flor roja en flor, tiñendo mi vista de carmesí. Mamá, ¿por qué ese hombre tiene la cara llena de sangre? Da miedo. Una madre y su hijo pasaron por allí. El niño se escondió detrás de ella, asomándose para mirarme. La madre me miró con disgusto y apartó a su hijo aún más, como si yo fuera contagioso. Busqué a tientas un pañuelo, pero la sangre seguía saliendo, imposible de limpiar. Solo pude esbozar una débil sonrisa de disculpa al niño antes de salir corriendo del centro comercial. Desperté en una cama de hospital. La enfermera que hacía su ronda me dijo que un guardia de seguridad me había encontrado desmayado en la entrada del centro comercial y llamó al 911. El olor antiséptico me picaba en la nariz. Sintiendo la irritación, me esforcé por incorporarme, pero el movimiento provocó otro chorro de sangre que empapó las sábanas. La joven enfermera, aterrorizada, corrió a buscar al médico de cabecera. Tras un examen minucioso, el doctor me miró con expresión seria y suspiró repetidamente. Al ver su vacilación, le pregunté, ¿qué pasa? Dímelo. ¿Puedo con ello? El médico me entregó el informe. Aunque me había preparado, las palabras en blanco y negro me golpearon como un puñetazo en el estómago. Leucemia aguda. Voy a morir. Con un tratamiento agresivo, podríamos prolongar tu vida de 1 a 3 años. Deberías avisar a tu familia. El costo del tratamiento es considerable. No tengo familia, dije. Con la cabeza gacha, mi expresión era indescifrable. Mis padres murieron en un accidente de coche el día que recibí mi carta de aceptación en la universidad. Se suponía que sería un día de celebración. Tenía la carta de la universidad de mis sueños en la mano, esperando a que mis padres llegaran a casa para darles la noticia. Esperé hasta bien entrada la noche y finalmente me quedé dormida en el sofá, pero nunca volvieron. De madrugada, recibí una llamada de la policía. Dijeron que mis padres habían tenido un accidente cerca del paso elevado de la autopista y que los habían llevado de urgencia al hospital. Por un momento, pensé que era una broma, pero una terrible corazonada me hizo correr al hospital. Para cuando llegué, mi padre ya se había ido. Mi madre estaba en la UCI. Pasé toda la noche agachada frente a la puerta, rezando a un Dios en el que no creía, pero falleció a la mañana siguiente, dejándome sollozando sola en las escaleras del hospital. Al oír mis palabras, el médico se quedó sin aliento. Una mirada de tristeza llenó sus ojos mientras me palmeaba el hombro. Por favor, piénsalo. Eres tan joven.
Regresé a mi apartamento aturdido y me quedé tumbado en la cama, mirando el techo amarillento. Intenté calcular el coste del tratamiento. Cientos de miles de dólares. Con mi sueldo de unos pocos miles al mes, eso me llevaría años ahorrando cada centavo. Me cubrí la cara y empecé a reír, pero no sé por qué la risa se convirtió en sollozos, las lágrimas me corrían por la cara, mi nariz me delataba con otro cálido hilillo de sangre que se mezcló con las lágrimas en una masa horrible. Desde que murieron mis padres, mis pesadillas han estado llenas de un dolor desgarrador. Fue un dolor lo que me llevó a Chloe, porque la había salvado cuando intentaba suicidarse. Fue durante las vacaciones de invierno de mi primer año. Volví a casa después de mi último parto cuando pasé un paso elevado y vi a una chica parada al otro lado de la barandilla, mirando el río agitado, lista para saltar. No había tiempo para pensar. Simplemente me abalancé y la agarré del brazo. ¿Qué haces? Suéltame, gritó, forcejeando para soltarse. Me aferré más fuerte. Cálmate. Sea lo que sea, no puede ser más importante que tu vida. ¿Qué sabes tú? Sollozó, desmoronándose por completo. La gente como tú nunca podría entender. Solo dicen las palabras correctas y vacías para sentirse mejor. Luchó y lloró durante mucho tiempo, hasta que estuvo demasiado agotada para hacer ambas cosas. Solo entonces me contó por qué quería morir. Se suponía que era su día de paga, pero la habían asaltado camino a casa del trabajo. Le quitaron el teléfono, la cartera, hasta el último centavo. La zona no tenía cámaras, así que la policía no pudo hacer nada. Era huérfana. Ese dinero era todo lo que tenía para vivir el mes siguiente. Aunque estaba demasiado débil para resistirse, la tiré rápidamente de vuelta por encima de la barandilla. Se desplomó en el pavimento, con los ojos hinchados y la voz entrecortada por el llanto. ¿Por qué me salvaste?, murmuró, mirándome. ¿No habría sido mejor dejarme morir? Al ver su frágil figura y sus hombros temblorosos, de repente sentí que me miraba a mí mismo. Somos iguales, dije. Me miró como si le hubiera contado un chiste terrible. ¿Cómo es posible que seas como yo? Yo también soy huérfana, la interrumpí. Así que lo entiendo. Me miró fijamente un momento, luego su expresión se tornó de desprecio. ¿De qué sirve la comprensión? Si somos iguales, tú, precisamente, deberías saber lo desesperanzado que es esto. Te dejo ayudar, solté, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. Se quedó mirando, completamente atónita. Me rasqué la cabeza, intentando explicarle. O sea, tengo algunos ahorros. Puedo cubrir lo que perdiste. Pero a cambio, tienes que prometerme que seguirás viviendo. ¿Puedes hacerlo? Era un atardecer pintado de brillantes colores. Conocí a una chica que comprendió mi dolor. Se quedó allí, de pie, contra el sol poniente, y me dijo que se llamaba Chloe. Dormí un día y una noche enteros, sin despertar hasta el domingo por la tarde. Cuando lo hice, me dolía cada hueso del cuerpo como si estuviera roto, y una gran mancha de sangre seca cubría la sábana. Busqué a tientas mi teléfono. No había mensajes nuevos de Chloe, pero sí varios del hospital preocupados. La joven enfermera del otro día me había agregado a Facebook y no dejaba de insistir en que me hiciera tratamiento. Era como una pequeña bola de sol, charlando sin parar en mis mensajes. Eres tan guapo. Apuesto a que muchas chicas como tú piensan en lo tristes que estarían si te rindieras. No quiero que el mundo pierda a otro chico guapo. Si el dinero es el verdadero problema, puedo ayudarte a crear un GoFundMe. Por favor, no te rindas. Al leer sus mensajes, sentí una opresión y una amargura en el pecho. Hacía mucho tiempo que ningún desconocido me mostraba tanta amabilidad tras enterarse de mi situación. Mi apariencia me llamó mucho la atención en mi primer año, pero sin excepción, todas las personas desaparecieron de mi vida en cuanto descubrieron lo pobre que estaba. Como si les aterrara que unas pocas palabras amables me hicieran aferrarme a ellas para siempre. Leí su mensaje palabra por palabra. Quise responder y decir que sí, pero no tuve valor. Porque más que a la muerte, le tenía miedo al dolor. Había oído que la quimioterapia era agonizante, y no quería sufrir así antes del final. Pero terminé yendo al hospital de todos modos.
Porque un dolor repentino y devastador me recorrió el cuerpo, tan intenso que pensé que me moría. ¿Seguro que no quiere que lo ingresen para recibir tratamiento?, preguntó el médico, levantando la vista de mi historial. Sí, murmuré. No tengo dinero. Dame algo para el dolor. Su cáncer está progresando rápidamente. Los analgésicos comunes probablemente ya no le harán mucho efecto. Existe un medicamento especializado importado que puede ayudar, pero es bastante caro. No sé si sea una opción para ti. Calculé mentalmente cuánto me ahorraba. En cuanto vi el precio en la caja, mi primer instinto fue rechazarlo. Pero el dolor abrasador que me recorría el cuerpo me obligó a aceptar. Tendría que aceptar más turnos de reparto la semana que viene. No sabía si mi cuerpo lo soportaría. Pensé en Chloe. Con su nueva condición de heredera, pedirle dinero prestado no debería ser un problema. Con ese pensamiento, la llamé, pero siempre saltaba el buzón de voz. ¿Estaba ocupada? Le envié un mensaje por Facebook, pero después de esperar un buen rato, seguía sin obtener respuesta. Apreté el teléfono con más fuerza. Solo podía imaginarme esa escena en el centro comercial de Julian abrazándola. ¿Seguían juntos ahora? Negué con la cabeza, intentando aclarar mis ideas. Chloe dijo que solo eran compañeros de clase, que no pasaría nada. Nunca me mintió, pero ¿por qué se veían tan bien juntos en el centro comercial ese día, tanto que hasta yo lo creía? Una capa de lágrimas me nubló la vista. Sentí como si me hubieran rebanado el corazón. Un hilo de agua caliente me bajó por la barbilla y goteó sobre la pantalla del teléfono. Otra hemorragia nasal. No me encontré con Chloe en la universidad el lunes. Estábamos en departamentos diferentes, así que, salvo por nuestra asignatura optativa compartida los viernes, casi nunca nos cruzábamos en el enorme campus a menos que hiciéramos un esfuerzo específico. Sobre todo ahora que estaba con su familia, ya no venía a nuestro pequeño apartamento por la noche, así que nuestras posibilidades de vernos eran aún menores. Por eso busqué su horario y fui a esperarla al campo de atletismo después de su última clase del día. Unas chicas, probablemente compañeras de Chloe, pasaron por allí. Las oí susurrar. ¿No es ese el novio patético y sin blanca de Chloe? ¿Qué hace aquí? Nunca lo viste venir a buscarla cuando era una chica normal. Exacto. Debe tener miedo de que lo deje ahora que es rica. Recuerdo aquella vez que Chloe se lastimó en la clase de gimnasia y él no estaba por ningún lado. Fue Julian quien terminó llevándola a la enfermería. ¿A qué apuestan que está aquí esta vez? Quizás los rumores sean ciertos y venga a pedir dinero. Sus miradas me hicieron palidecer. Era cierto. Los lunes por la tarde, solía aprovechar mi tiempo libre para hacer más entregas. Por eso no contesté la llamada cuando se lastimó. Y también era cierto que estaba allí para pedirle dinero. Me detuve al borde de la vía. Chloe me vio y corrió hacia mí. Ethan, ¿qué haces aquí? Sus ojos brillaban al mirarme y me costó hablar. Nada, solo venía a verte. ¿No tienes que trabajar hoy? Me tomé el día libre. ¿Por qué de repente? ¿No te sientes bien? La mirada preocupada de Chloe se posó en mí. Bajé la mirada, incapaz de mirarla a los ojos, intentando averiguar cómo pedirle el dinero. Ay, Ethan, lo siento. Mi teléfono se quedó sin batería anoche y solo vi tus llamadas y mensajes esta mañana. No quería devolverte la llamada e interrumpir tus clases. ¿Pasó algo anoche? Sí. Necesito que me prestes $20,000. Dije, con la voz cada vez más baja, casi en un susurro. ¿Qué dijiste? Chloe no me oyó y se acercó. Justo cuando estaba a punto de repetirlo, una voz familiar me sonó detrás. Aquí estás, Chloe. Me giré para ver a Julian, el estudiante de último año que había pasado tanto tiempo con ella. El rostro de Chloe se iluminó. Julian, ¿qué haces aquí? Julian arqueó una ceja, y su expresión se transformó en una de falsa comprensión al verme. Oh, tu noviecito también está aquí. Sacó un libro de detrás de su espalda, lo enrolló y le dio un golpecito en la cabeza. ¡Qué tonta! Olvidaste tu libro de texto y ni siquiera te diste cuenta. Tuve que traerlo desde tan lejos.
Chloé se frotó la cabeza, haciendo pucheros. ¡Ay! Anoche estaba tan cansado que lo olvidé por completo. Gracias, Julián. Te invito a un café luego. Julián le sonrió con los ojos llenos de cariño, como si yo no estuviera allí. De repente, una frase clave me llamó la atención. ¿Estuvieron juntos anoche? Sí, con los exámenes finales a la vuelta de la esquina. La invité a mi casa después de cenar para que pudiéramos estudiar un poco más. Le hice una mueca de desprecio. ¿Cuál es tu problema, Julián? Sabes que tiene novio, pero te comportas con tanta familiaridad delante de mí. Eres un auténtico imbécil. El rostro de Julián se ensombreció y me señaló con el dedo, a punto de abalanzarse, pero un crujido seco resonó antes de que su puño pudiera moverse. Era Chloé. Me había dado una bofetada. La fuerza me hizo ladear la cabeza y me dolía muchísimo la mejilla. Ethan, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Julián es un estudiante de último año que amablemente me ayuda a estudiar. ¿Por qué tienes que ser tan hostil con él? Me zumbaban los oídos y no podía oír con claridad, pero noté que estaba defendiendo a Julián. Me invadió la furia. Chloé, grité, con los ojos ardiendo. ¿Quién es tu novio? Él o yo. Lo defiendes a toda costa, pero ¿alguna vez te han importado los rumores que corren sobre mí por todo el campus? Mi expresión debió ser aterradora, porque Chloé se quedó paralizada un instante. Entonces vi que movía los labios. ¿Pero son falsos los rumores? Por un instante, mi mente se quedó en blanco, como si me hubiera caído un rayo. Oí temblar mi propia voz. ¿Es eso lo que siempre has pensado de mí? Mi visión se nubló, pero mantuve la mirada fija en ella, buscando en su rostro alguna señal de que solo mentía para hacerme daño. Pero no hubo nada. Simplemente mantuvo la cabeza gacha. Estabas a punto de pedirme dinero, ¿verdad? Las palabras de Chloé fueron como una bengala, atrayendo a la multitud que se había quedado al borde del campo. Se reunieron a su alrededor, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad y la emoción. Julián, de pie junto a ella, sonrió con suficiencia. ¿Ves, Chloé? Te lo advertí. Este novio tuyo nunca pareció ser un buen tipo. Luego volvió a rodear suavemente el hombro de Chloé con el brazo. Quítale las malditas manos de encima, gruñí. ¿Quién demonios te crees que eres para tocarla? Señalé a Julián y luego me volví hacia Chloé. ¿Vas a dejar que te toque? Ah, cierto, casi lo olvido. No es la primera vez. Estaban tan pegados en el centro comercial, ¿verdad? A Chloé se le fue el color de la cara. ¿Cómo lo supiste? Antes de que pudiera terminar, la interrumpí con una risa amarga. Lo vi con mis propios ojos, claro. No puedo creer que nunca supe que eras así. Mintiéndome sobre estar con tu familia mientras salías con otro. ¿Cuánto tiempo ibas a ocultarlo si no te hubiera visto? ¿Y sabes qué? Tienes razón. Solo soy la cazafortunas que todos dicen que soy. Solo que una verdadera cazafortunas no trabajaría hasta el cansancio para pagar tu vida. Así que permíteme corregirme. No estoy aquí para pedir dinero prestado. Estoy aquí para cobrar una deuda. A lo largo de los años, he gastado decenas de miles en ti. Solo quiero $20,000 de vuelta. Digamos que es el reembolso de la matrícula y los gastos de manutención de este semestre. Puedes considerar el resto como una donación. Los ojos de Chloé se enrojecieron de ira. Su expresión era como si ella fuera la víctima. Al borde de las lágrimas. Pero esta vez, no sentí lástima. Sentía una opresión en el pecho y un dolor punzante en la cabeza. Chloé contuvo un sollozo. Ethan, no puedo creer que seas así. Reí con frialdad. ¿No se había decidido ya la gran señorita Hamilton sobre mí? Déjate de tonterías y dame el dinero. Después de esto, se acabó. ¿Estás rompiendo conmigo?, preguntó con los ojos abiertos de par en par, incrédula. ¿Qué te parece? Un dolor agudo me atravesó la cabeza, presionándome los nervios. Solo quería conseguir el dinero e irme. Chloé se mordió el labio como si se estuviera robando a sí misma.
Si esto es lo que quieres, respetaré tu decisión. Su voz era tan lastimera, como si ella fuera la víctima. Entonces sacó una tarjeta de débito del bolsillo y me la lanzó. No me la lanzó. La tiró al suelo delante de mí, con la clara intención de humillarme obligándome a recogerla. El campo estaba lleno de gente esperando un espectáculo, y les di uno. Me tragué el orgullo, me agaché y recogí la tarjeta. Gracias, señorita Hamilton. Un destello de algo feo cruzó el rostro de Chloe. Tal vez esperaba que yo fuera más orgullosa. ¿Pero de qué sirve el orgullo cuando estás a punto de perder la vida? Me miró con total decepción y se giró para irse enfadada, pero volví a gritar, espera. Debió de pensar que lo estaba pensando mejor, porque cuando se volvió, sus ojos estaban llenos de una satisfacción petulante que no pudo ocultar. No me dijiste lo del pin. Al instante siguiente, su expresión se desvaneció por completo. De vuelta en el apartamento, le escribí un mensaje al casero y empecé a empacar. Mis pertenencias eran patéticamente escasas, apenas llenaban 2 cajas de cartón. El resto del apartamento estaba lleno de las cosas de Chloe. Después de pensarlo un rato, le envié un mensaje diciéndole que viniera a buscarlas. Me respondió casi al instante, no te molestes. Es solo un montón de basura. Encuentra dónde tirarlo tú mismo. Me quedé mirando el mensaje, paralizado, pensando un buen rato a qué se refería con basura. Después de un momento, una risa amarga escapó de mis labios en el silencioso apartamento. Claro, para la persona que era ahora, ¿cómo no iba a ser basura? Incluso el regalo de cumpleaños que había ahorrado durante medio mes para comprarle, el vestido por el que había trabajado un fin de semana extra solo porque ella lo quería, todo eso no valía nada para la nueva Chloe. Ahora podía conseguir lo que quisiera sin pensarlo 2 veces, y tirar cosas no significaba nada. Incluso el dinero que ansiaba desesperadamente, el dinero para mis medicinas, era solo una herramienta para humillarme. Me tambaleé hasta la esquina, me deslicé por la pared y me acurruqué, sollozando desconsoladamente. Regresé a los dormitorios. Unos cientos de dólares al semestre eran mucho más baratos que varios miles al mes de alquiler. Además, ahora que Chloe y yo habíamos roto, ya no tenía sentido vivir fuera del campus. Cuando arrastré mis 2 cajas a la residencia masculina, todos los chicos del pasillo se detuvieron y se quedaron mirándome fijamente unos segundos. Supongo que los chicos chismean tanto como las chicas. Los ignoré y seguí caminando hasta llegar a mi antigua habitación. Solo Jake estaba dentro. Dudé con la mano en el pomo de la puerta, sintiéndome incómoda. Al fin y al cabo, la última vez que habíamos interactuado como es debido, me peleé mucho con él por Chloe justo antes de mudarme. Después de eso, cambió de carrera y nunca volvimos a vernos. La noticia de mi ruptura ya había corrido por todo el campus, y no tenía ni idea de qué tipo de comentarios sarcásticos me estaría esperando. Tras una breve lucha interna, abrí la puerta. Jake estaba sentado con los pies sobre el escritorio como si fuera el dueño del lugar. Al verme, bajó las piernas lentamente y me dedicó una sonrisa irónica. Vaya, si es Ethan. ¿Qué ha pasado? ¿No disfrutas de la buena vida con tu pequeña heredera? Vuelve arrastrándote a nuestro humilde cuchitril. Lo ignoré, encontré mi vieja litera y empecé a desempacar. Pero había olvidado que Jake era como un bulldog. Una vez que agarraba algo, no lo soltaba hasta obtener la respuesta que buscaba. Efectivamente, se me acercó por detrás y me tiró del cuello juguetonamente. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¿Rompieron? ¿Encontró a alguien mejor? Mientras hablaba, dejó de juguetear con mi cuello de repente. Murmuró, vaya, esta camisa está gastada. Eso no está bien. Uno pensaría que con todo su dinero, Chloe al menos te habría comprado ropa nueva. Un chico con el que solo compartí habitación un semestre podría ver lo descuidada que estaba mi ropa. Pero Chloe, que llevaba 2 años viviendo conmigo, ni una sola vez pensó en comprarme una camisa nueva después de recibir su fortuna. Como seguía sin responder, Jake presentía que algo iba muy mal. Me agarró de los hombros y me giró para que lo mirara. Dudó un momento y luego preguntó, ¿de verdad rompieron? Ya lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué preguntas? No supe cuándo se me pusieron los ojos rojos,
pero esta vez, las lágrimas me salieron a borbotones y no pude contenerlas. No sé, tío, dijo, rascándose la cabeza. ¿Cuándo pasó esto? Ayer dormí en la residencia todo el día. No oí nada. Oye, deja de llorar. Los hombres adultos no lloran así. Es solo una chica. Rompieron, ¿y qué? Te presentaré a alguien mejor. Intentó consolarme torpemente, agarrando un pañuelo para limpiarme la nariz, pero al hacerlo, empezó a sangrar. Eso hizo que Jake entrara aún más en pánico. Al verlo tan nervioso, no pude evitar esbozar una pequeña sonrisa. Jake frunció el ceño. ¿De qué sonríes? Mírate. Vamos, detengamos esa hemorragia. Me levantó de un tirón, me llevó al lavabo y me ayudó a lavarme la sangre de la cara antes de echarme agua fría en la frente. Después de limpiarme, Jake me interrogó sobre toda la historia de la ruptura. Chasqueó la lengua. Lo sabía. Desde el principio supe que ella era problemática. Eres el único que no escuchó. Se interrumpió y me miró. Sabía que intentaba evitar volver a sacar a relucir nuestra pelea. Me levanté y lo miré a los ojos. Jake, me equivoqué ese día. No debí haberte peleado cuando solo intentabas advertirme. Lo siento. Mi repentina disculpa pareció sobresaltarlo. Se quedó allí sentado un segundo, luego se levantó de un salto y me dio una palmada fuerte en el hombro. Tío, no es nada. Lo olvidé hace siglos. De ahora en adelante, somos hermanos. Para toda la vida. Extendió el puño y lo choqué con el mío. Sí, hermanos para toda la vida. Al menos, por lo que me quedaba de vida. Mi estado empeoró rápidamente. El efecto analgésico del medicamento especial empezó a disminuir, volviéndose cada vez menos efectivo. Después de mi séptima hemorragia nasal de la semana, Jake se inclinó sobre el borde de mi litera. Ethan, ¿qué demonios te pasa? No puede ser solo estrés. ¿Quieres que te lleve al médico? Estoy bien, jadeé, acurrucada bajo la manta, el dolor me dificultaba la respiración. Ni hablar, hombre. Tienes una hemorragia nasal como esta, y estás enterrado bajo una colcha en pleno verano. Mientras hablaba, extendió la mano para quitarme la manta, pero se detuvo en seco, sorprendido por lo caliente que estaba al tacto. Estás ardiendo, dijo, sacándome de debajo de las sábanas y apretándome la frente con la mano. Definitivamente tienes fiebre. Cámbiate. Te llevo al hospital. No dije con voz ronca. Tienes la voz hecha pedazos y sigues intentando hacerte el duro. Ethan, sé que andas justo de dinero, pero esto es una locura. Si te quemas el cerebro con esta fiebre, acabarás gastando aún más en médicos. Esta vez lo cubriré. ¿Puedes pagarme cuando te gradúes y consigas trabajo, vale? No es fiebre, logré decir, luchando contra el dolor. Ethan, sé sincero conmigo. ¿Estás enfermo? No tenía intención de decírselo, pero Jake fue implacable, usando todos los trucos posibles para sacármelo. Finalmente, cedí y le mostré el informe médico. Le temblaba la mano al sostener el papel. Tras un largo silencio, por fin habló. ¿Lo sabe Chloe? Bajé la vista y no dije nada. En el silencio de la habitación, soltó una breve y amarga carcajada. Claro que no, un idiota testarudo como tú jamás se lo diría. La ruptura era parte de tu plan, ¿no? Tenías miedo de que se sintiera devastada si se enteraba de que estabas enfermo, así que te hiciste pasar por un monstruo solo para alejarla. No, no lo hice, murmuré, apartando la mirada. Quizás pensé eso al principio cuando me dieron el diagnóstico, pero después de verla con Julian una y otra vez, finalmente lo entendí. Chloe probablemente no me quería desde hacía mucho tiempo. No sé por qué se quedó conmigo, quizá por obligación, porque ya la había ayudado antes. Así que fui yo quien cortó el cordón. Ya no nos debíamos nada. Después de que Jake se enterara de mi enfermedad, empezó a tratarme con delicadeza. Controlaba mi vida constantemente, prohibiéndome levantar objetos pesados o comer nada picante. El sábado, me estaba vistiendo para ir a trabajar cuando Jake regresó del comedor con un plato de gachas de pollo y champiñones.
Hoy tenía muy buena pinta, así que saldré a tomar el aire. Empecé a comer las gachas. No, voy a trabajar. La expresión de Jaque se agrió al instante. ¿Trabajar? Ethan, ¿no me dijiste que renunciaste? ¿Otra vez te falta dinero? Te dije que si necesitas dinero, solo pídemelo. Te cubro. No, no es eso, expliqué rápidamente. Renuncié, pero mi jefe dijo que fue demasiado repentino y que no pudo encontrar un reemplazo de inmediato. Así que me pidió que cubriera un día más. No puede pedirte eso, no en tu condición. ¿Por qué no descansas si yo cubro tu turno? Casi me atraganto con las gachas. Al ver su cara seria, tuve que contener la risa. Era difícil imaginar a este niño rico y mimado recorriendo la ciudad en una patineta eléctrica haciendo repartos. Terminé mi comida y le di una palmadita en el hombro. Gracias, pero puedo con algunas entregas. Además, probablemente te perderías antes de llegar a la primera entrega. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Me estás menospreciando? Hoy te mostraré de qué estoy hecho. Jaque intentó taclearme, pero lo esquivé y me escabullí por la puerta. Bueno, me tengo que ir o llegaré tarde. El tiempo estaba bueno cuando salí, pero ahora el cielo se había oscurecido de repente. A los 15 minutos, empezó un aguacero torrencial. Entré en una tienda cercana y saqué el teléfono para revisar los pedidos que me quedaban. Tenía que admitir que, incluso enfermo, seguía siendo eficiente. Ya había completado una docena de entregas en una tarde. Mi jefe también pagaba rápido. El dinero llegó a mi cuenta justo después de terminar mi turno. Esperé en la tienda una hora hasta que por fin empezó a cesar la lluvia. Estaba recogiendo mis cosas para volver cuando apareció una notificación en mi app de reparto. Tienes una nueva solicitud de pedido. Estuve a punto de rechazarla, pero era una solicitud directa a mi cuenta. No tuve más remedio que aceptarla. Me di la vuelta y volví a la tienda para comprar lo que la clienta quería, un pijama, una toalla de baño y una caja de condones. Llevé los artículos a su domicilio. Cuando se abrió la puerta, vi una cara conocida. Era Julián. Al verme, sus ojos se iluminaron con una emoción que no supe identificar, mezclada con algo más que no pude descifrar. Ethan, no puedo creer que seas tú de verdad. ¿Qué quieres decir?, pregunté con voz fría. Nada, dijo encogiéndose de hombros. Me acabo de enterar de que hacías entregas y alguien me dio tu nombre de cuenta. Pensé en probarlo. No pensé que fueras tú. Supongo que te estoy ayudando a cumplir con tu cuota. Si hubiera sabido que eras tú, nunca habría tomado el pedido, dije, lanzándole la bolsa y dándome la vuelta para irme. Pero me gritó. Ethan, ¿no te da curiosidad saber para qué necesito todo esto? Me quedé paralizada y saqué la peor conclusión posible. Sus siguientes palabras destrozaron mi última defensa. Así es para Chloe. Está en mi casa ahora mismo. Antes de que pudiera terminar, mi puño voló, más rápido que mi cerebro. Pero él fue demasiado rápido, cerrando la puerta de golpe justo antes de que impactara. La puerta se abrió de nuevo, solo una rendija esta vez. Julián me miró con una sonrisa torcida. Desde dentro del apartamento, oí una dulce voz que me decía, Julián, ¿cómo abres la ducha? No sé cómo me alejé de su puerta. Lo siguiente que supe fue que recuperé el sentido y me encontraba de pie en un puente, al otro lado de la barandilla. Incluso la brisa vespertina del sofocante verano me resultaba cálida, golpeándome la cara al ritmo del agua agitada. El sol se había puesto. El viaje vespertino había terminado. El puente estaba vacío. Nadie me vio allí. Eché la cabeza hacia atrás, con el corazón entumecido, el rostro como una máscara vacía. Pero las lágrimas no paraban de caer. Pensé que me había dado por vencido por completo con Chloe después de ese día en el campo. Pero había olvidado que 3 años juntos, día tras día, no desaparecen así como así. Así que cuando oí su voz en el apartamento de Julián, cuando imaginé lo que ese cabrón le iba a hacer, el dolor en mi pecho era insoportable. Mirando hacia atrás, Chloe y yo llevábamos 2 años juntos, y aparte de compartir la cama, nunca habíamos tenido nada más íntimo.
Nuestros momentos favoritos eran las noches de fin de semana, acurrucados juntos en la cama viendo películas gratis en mi portátil. Siempre tenía la costumbre de apoyar la cabeza en mi hombro después de su primer bostezo, y para cuando aparecían los créditos finales, ya estaba profundamente dormida. Yo siempre cerraba el portátil y me quedaba mirándola dormir, con su rostro tan sereno. Solía pensar que la felicidad se reducía a eso, una noche tranquila con la persona que amas a tu lado. Cuando el último rayo de sol desapareció del cielo, le transferí todo el dinero que me quedaba a Jaque. Él había estado cubriendo todas mis comidas y gastos durante días. No podía dejarlo con mi deuda. Las farolas del puente se encendieron, una a una. La gente empezó a aparecer, dando sus paseos nocturnos. Miré la tranquila superficie del río, dejé escapar un último suspiro y salté. El viento aullaba en mis oídos. Podía oír a alguien gritando en el puente, alguien saltó. ¡Socorro! Caí al agua. Hacía mucho frío. ¡Qué extraño! Era pleno verano. Jaque despertó de una pesadilla con un sobresalto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como si estuviera a punto de estallar. La habitación estaba a oscuras. Gritó en la oscuridad, ¿Ethan? ¿Has vuelto? No hubo respuesta. Jaque encendió su teléfono, solo para mirar la hora, pero había dos notificaciones en la pantalla de bloqueo. Una era una transferencia bancaria por una cantidad muy específica. La otra era un mensaje. Gracias por todo, Jaque. Jaque intentó llamar de inmediato, pero saltó directamente a un buzón de voz frío y robótico. No lo pensó dos veces. Se puso una chaqueta y salió corriendo a buscar a Ethan. Jaque contactó a su jefe, quien le dijo que Ethan había terminado su turno a las 4 y que ya le habían pagado. Al leer el mensaje, Jaque se detuvo en seco. Miró a la multitud sin rostro, dándose cuenta de que no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar a Ethan. Aferrándose a la esperanza, Jaque contactó a los compañeros de Ethan, a sus profesores, incluso a Chloe. Nada. No fue hasta las 11 de la noche que recibió una llamada de la policía. Dijeron que un joven había saltado de un puente alrededor de las 6:30 de esa tarde. No respiraba cuando lo sacaron del agua. El forense lo había dictaminado como suicidio, y como Jaque fue la última persona con la que Ethan contactó, necesitaban que viniera a declarar. Jaque se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. No fue hasta que extendió la mano y tocó la fría mano de Ethan que la realidad lo derribó. Ethan estaba realmente muerto. Aunque sabía que este día llegaría, cuando finalmente llegó, Jaque no estaba en absoluto preparado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba, Ethan, ¿por qué demonios tuviste que suicidarte? Ethan no tenía padres ni familiares conocidos con quienes contactar. Al final, le entregaron el cuerpo a Jaque. Él organizó la cremación y el entierro, y nunca se lo contó a Chloe. Creía que ella no merecía saberlo, y tenía razón. En los días siguientes, Jaque empezó a analizar en silencio por qué Ethan se había quitado la vida de repente. No podía aceptar que el hombre que parecía tan positivo esa mañana terminara tan desesperanzado. Revisó la última entrega de Ethan. Según su jefe, el turno de Ethan ya había terminado, y esa última orden había sido una petición específica para él. Siguiendo la dirección de esa orden, Jaque encontró a la última persona que Ethan vio antes de morir, Julian, y, por supuesto, a Chloe, quien se estaba duchando en su apartamento. Justo cuando estaba a punto de ir a buscarlos y ajustar cuentas con Ethan, Chloe apareció buscándolo. Ella le había ahorrado el viaje. Jaque se giró y vio a Chloe mirándolo con una expresión tímida. Jaque, necesito hablar contigo de algo. Se trata de Ethan. Su voz era tan dulce. Con razón los chicos la buscaban en masa después de que se hiciera famosa en el campus. No era solo por el dinero, pero Jaque no se lo tragaba. No sé nada, dijo molesto. Intentó irse, pero ella se le cruzó. Jaque, eres compañero de piso de Ethan, ¿verdad? He ido a sus clases muchísimas veces, pero nunca está. Fui a su apartamento, pero el casero dijo que se había mudado. Me costó muchísimo descubrir que eras su nuevo compañero. ¿Podrías decirme dónde está, por favor? ¿Y por qué lo buscas?, interrumpió Jaque. Bajó la mirada, dudando un momento.
Quiero disculparme. Fui demasiado impulsiva ese día y no he sido justa con él. La verdad es que es el único a quien he amado de verdad. Jake se burló. ¿Quieres saber dónde está? Bien, te lo diré. Está muerto. Dicho esto, Jake pasó junto a ella, ignorando su mirada paralizada y horrorizada y los suaves gemidos de incredulidad que emitía. Tenía otras cuentas pendientes. En cuanto a ella, por muy horrible que fuera, él no golpeaba a las mujeres. Además, si de verdad seguía amando a Ethan, esta noticia sería suficiente para hacerla sufrir mucho, mucho tiempo. Chloe empezó a seguir a Jake como un fantasma. Parecía poseída, esperándolo afuera de todas sus clases, siguiéndolo de edificio en edificio, solo intentando preguntarle dónde estaba Ethan. Finalmente, harto de su constante y desaliñada presencia, Jake estalló. Chloe, está muerto. ¿A quién le estás haciendo este espectáculo de amoríos? Mírate. No pareces ninguna heredera. Una cosa es avergonzarte, pero me estás arrastrando contigo. Chloe, que había permanecido callada y cabizbaja, finalmente levantó la vista. Tenía los ojos hinchados como nueces de tanto llorar. ¿Puedes llevarme con él? Por favor, solo quiero verlo una última vez. Por supuesto, Jake se negó, pero la había subestimado. Ese fin de semana, cuando fue a visitar la tumba de Ethan, ella lo siguió. Jake acababa de terminar las flores cuando se dio cuenta de que había olvidado un encendedor. Corrió a una tienda cercana a comprar uno. Al regresar, vio a alguien arrodillado frente a la lápida. Era Chloe. Llevaba el mismo vestido que Ethan le había descrito una vez, el mismo que llevaba el día que se conocieron. Hablaba con la piedra, sus palabras eran un suave murmullo constante. Jake estaba detrás de un árbol, lo suficientemente cerca como para oír todo lo que decía. Ethan, me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Nunca debí haber dicho esas cosas. No debería haber terminado contigo. Aunque solo quisieras mi dinero, no habría problema. Me cuidaste durante tanto tiempo con tu propio esfuerzo. Ethan, debí haberte escuchado. Julian es un monstruo. Me encontró bajo la lluvia, me dijo que podía ir a su casa a calentarme y ducharme, pero luego intentó. Ethan, ni siquiera nos dimos un beso de verdad, ¿verdad? Solo recuerdo aquella vez que estuve enferma y la medicina estaba muy amarga. Estaba a punto de soltarlo y me besaste para que me lo tragara. Ethan, te he extrañado mucho desde ese día. Siguió hablando un buen rato, sus pensamientos divagando desde su relación hasta su primer encuentro. Ethan, te mentí sobre algo. El día que nos conocimos, no iba a saltar. Solo te vi ahí parado, con esa mirada seria y amable, así que me inventé una historia. Por favor, no te enojes. Nunca pensé que alguien tan guapo pudiera ser tan ingenuo. Te extraño muchísimo. Jake permaneció de pie a la sombra del árbol un buen rato hasta que se le entumecieron las piernas. Chloe no daba señales de irse. Finalmente, dejó de esperar y caminó directamente hacia ella. Se sorprendió al verlo, pero no se movió, con expresión desafiante. ¿Qué quieres? Estoy hablando con Ethan. No puedes obligarme a irme. Mientras hablaba, le hizo un gesto a un conductor que esperaba detrás de ella. Jake la ignoró y le hizo una pregunta. Chloe, ¿quieres saber cómo murió Ethan? ¿Qué? ¿Creías que esos condones en casa de Julian estaban tirados por ahí? La expresión de Chloe pasó de la confusión a un horror creciente. Jake sonrió. Claro que no. Julian los pidió a domicilio junto con el pijama y la toalla. Y el repartidor era Ethan. Julian lo pidió específicamente. Apuesto a que Ethan escuchó algo más que la voz de Julian en la puerta ese día. Probablemente él también escuchó la suya, señorita Hamilton. Por eso le creyó. No, eso es imposible. Chloe lloró, tapándose los oídos y sacudiendo la cabeza. No he terminado, señorita Hamilton, dijo Jake, apartándole las manos de los oídos, obligándola a escuchar. Pero eso ni siquiera es lo peor, porque incluso si eso no hubiera sucedido, no habría vivido mucho más. Tenía leucemia aguda y no tenía dinero para el tratamiento. Los analgésicos que tenía se acabaron ese mismo día.
Si hubieras apostado un poco más a la tarjeta que le diste, tal vez habría durado un poco más. No, no es verdad, susurró, completamente destrozada. Al verla así, Jake se fue, satisfecho. Ethan, hermano mío, me vengué de ti en esta vida. Será mejor que me esperes en el siguiente. Después de ese día, Jake por fin se liberó de Chloe. Para ser más precisos, Chloe dejó la universidad. También Julian, quien ya había sido aceptado en el programa de posgrado. Se rumoreaba que lo habían enviado a prisión por algún cargo falso. Además, cada fin de semana, cuando Jake iba a visitar la tumba de Ethan, siempre había allí un ramo de flores recién hecho. Sabía sin duda alguna que Chloe las había dejado. Jake siempre tiraba sus flores a la basura como si fueran basura antes de dejar el ramo que él mismo había elegido con tanto esmero. ¿Qué es esta basura? Crisantemos blancos. No tienes buen gusto. A nuestro Ethan nunca le gustaron estos.